Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Química Inorgánica 2. En este video vamos a explicar algunas de las propiedades de los elementos de los bloques D y F. Dentro de las propiedades que vamos a revisar en esta sesión están abundancias relativas, estados de oxidación, configuraciones electrónicas y radios metálicos. Iniciemos con las abundancias de los bloques D y F. Aquí les muestro a los elementos de estos bloques y abajo de cada elemento la abundancia en la Tierra de cada uno de estos expresada en partes por millón. Noten que la abundancia relativa de los elementos de la primera serie de transición podríamos decir que es alta si se compara con la abundancia de los elementos de la segunda y tercera serie de transición. Cabe mencionar que el hierro es el elemento más abundante en la corteza terrestre. Algo que también es importante mencionar es que en el segundo y tercer periodo de transición hay metales que tienen una abundancia extremadamente baja, por ejemplo el rutenio, el rodio, el renio, el osmio, el iridio, el platino y el oro. Cabe destacar que a este grupo de metales se les conoce como metales preciosos. Estos metales presentan propiedades catalíticas únicas y se emplean en muchos procesos tecnológicos, además de otros sectores como en la joyería. Y se emplean también en la manufactura de una gran cantidad de dispositivos electrónicos. Sin embargo, debido a su escasez y a sus múltiples usos, estos elementos son muy caros. Y me gustaría mencionar que el rodio es el metal más caro de la tabla periódica. Por otro lado, tenemos a los lantánidos, los cuales también presentan una abundancia bastante baja, y a los actínidos, que como pueden observar, hay muchos elementos que no presentan abundancia en la corteza terrestre, ya que estos son sintéticos. Aquí les presento los principales estados de oxidación de los metales de la primera serie de transición. En azul les coloco los estados de oxidación más comunes en la naturaleza. En amarillo, los estados de oxidación posibles. Sin embargo, cuando estos metales tienen este estado de oxidación, en general son especies reactivas. Y en rosa, los estados de oxidación poco posibles, los cuales generan especies muy reactivas o inestables. Cabe destacar que todos los metales de la primera serie de transición, cuando presentan estados de oxidación mayores o igual a 4, no se encuentran como cationes libres, es decir, cuando presentan esos altos estados de oxidación, generalmente se encuentran formando compuestos de coordinación. Mientras que los lantánidos presentan de forma común estados de oxidación 3 y algunos 2 y 4. Mientras que los actínidos son poco utilizados en la química de coordinación, ya que todos estos elementos son radiactivos. Ahora analicemos las configuraciones electrónicas de los elementos de la primera serie de transición. Dicho lo anterior, iniciemos con las configuraciones electrónicas de los átomos neutro de la primera serie de transición. Iniciamos con el calcio, en el cual ustedes pueden observar que su configuración electrónica es 4s2 y todavía no hay ningún electrón en sus orbitales 3d. A partir del escandio se empiezan a llenar los orbitales 3d. Una excepción es el cromo. Observen que podríamos poner argón 4s2, 3d4. Sin embargo, si su configuración electrónica es esta, se forma una especie mucho más estable, ya que como ustedes saben, a los orbitales D les caben 10 electrones. Y de acuerdo a las propiedades
periódicas, ustedes también conocen que cuando tenemos especies de capa semillena o llena, adquieren una mayor estabilidad. Por lo tanto, el cromo presenta esta configuración electrónica. Después se continúa con el manganeso, el hierro, etcétera, hasta llegar nuevamente al cobre, el cual también presenta una excepción. Y vean que en lugar de tener esta configuración electrónica, argón 4s2 3d9, presenta esta configuración 4s1 3d10. Y la razón es la misma de lo que ocurre con el cromo. Aquí tenemos una capa llena, que como ya mencioné, a los orbitales D les caben 10 electrones. Y después tenemos al zinc, el cual tiene 4s2, 3 de 10. Anteriormente vimos la configuración electrónica de los metales de la primera serie de transición en su estado basal, es decir, neutro. Ahora veamos las configuraciones electrónicas de los iones cuando tienen un estado de oxidación 2+. Y esas configuraciones son las que les presento en esta tabla. Observen que todos los elementos de la primera serie de transición presentan de forma natural el estado de oxidación 2+. Y la razón es que todos sus electrones que se encuentran en la capa 4s pueden perderse fácilmente. Veamos la razón de esto. Para tratar de explicar el por qué se pierden primero los electrones del nivel 4s en los elementos de la primera serie de transición que vimos en las diapositivas anteriores, vamos a hacer uso de la definición de la carga nuclear efectiva. Y para esto vamos a utilizar las reglas de Slater. Vuelvo a mencionar, estos temas ustedes ya los tuvieron que haber visto en su materia de Química Inorgánica 1. Sin embargo, quiero hacer un recordatorio porque si ustedes no tienen estas bases bien firmes, les va a costar mucho entender los temas que vamos a ver más adelante durante este curso. Entonces, las reglas de Slater es un conjunto de reglas que se usan para calcular la carga nuclear efectiva sobre un electrón determinado. Ustedes saben que los electrones en un átomo causan un efecto de apantallamiento sobre los demás, haciendo que las fuerzas de atracción que ejerce el núcleo, es decir, la parte positiva de un átomo, sobre los electrones que se encuentran en los diferentes niveles y los que se encuentran más alejados del núcleo sea menor. Así, las reglas de Slater asignan un valor de apantallamiento para cada electrón que forma parte del átomo. Apliquemos estos valores en un ejemplo. Y vamos a utilizar al elemento del hierro, cuyo número atómico es 26. Entonces, su configuración electrónica es la siguiente: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. Recuerden que estamos analizando el por qué se pierden primero estos electrones del nivel 4s. Entonces, la constante de apantallamiento para uno de los electrones que se encuentran en este nivel 4s sería la siguiente. El electrón que se encuentra en el mismo nivel aporta 0.35. Esto nos dice las reglas de Slater. Entonces, yo estoy analizando el apantallamiento para un electrón que se encuentra aquí. Es decir, que está el otro electrón en ese mismo orbital y por lo tanto me va a aportar 0.35. Los electrones que se encuentran en los orbitales S y P del nivel 3 aportan 0.85 cada uno. ¿De dónde saco este valor? De aquí. Observan que me dice electrones del nivel N-1. Yo estoy calculando para un electrón del nivel 4s. Es decir, 4 menos 1 me da para los electrones del nivel 3. Y tengo en este nivel 2, 8, 14.
Entonces, 0.85 para cada uno de estos electrones. Los electrones en el nivel 2s, 2p y 1s aportan 1 cada electrón y lo sacamos de aquí. Vean que electrones de los niveles que son menores a n-1, es decir, menores al nivel 3. Entonces estoy hablando del nivel 1 y 2. Y tengo 10 electrones. Entonces, sumando todos estos valores, 0.35 de un electrón de aquí, 14 de los electrones del nivel 3 y 10 electrones de los niveles 1 y 2 nos dan un valor de 22.25. Si a su número atómico yo le resto este valor, voy a obtener la carga nuclear efectiva para un electrón que se encuentra en este nivel 4s. Pueden hacer el ejercicio y calculen la carga nuclear efectiva de uno de los electrones del nivel 3D. Al comparar los valores resultantes, ustedes van a ver quién tiene la mayor carga nuclear efectiva y van a poder explicar por qué se pierden más fácilmente los electrones de este nivel. Entonces, este ejercicio simplemente lo quise hacer para que recordaran estas definiciones y esto nos va a servir para explicar la siguiente diapositiva. En esta diapositiva se muestra un gráfico de la carga nuclear efectiva versus el número de electrones en los orbitales D para los metales de la primera serie de transición. Observen que de forma general los electrones que se encuentran en el nivel 4s presentan una carga nuclear efectiva mucho menor que los electrones que se encuentran en el nivel 3d. Analicemos al hierro, el cual presenta 6 electrones en sus orbitales D. Vean que el electrón que se encuentra en este nivel presenta una carga nuclear efectiva de aproximadamente 6, mientras que los electrones que se encuentran en los orbitales 3d presentan una carga nuclear efectiva de casi 12. Esto quiere decir que mientras un electrón sea menos atraído hacia su núcleo, es decir, que su carga nuclear efectiva sea menor, va a ser mucho más fácil que se pueda ionizar, es decir, que pierda esos electrones. Y de aquí que muchos de los metales de transición fácilmente pierden sus electrones que se encuentran en este nivel. Esta gráfica fue calculada por datos experimentales y cálculos teóricos. Por eso los valores de la carga nuclear efectiva no coinciden o no son exactamente iguales a los calculados por las reglas de Slater. Sin embargo, las reglas de Slater hacen una aproximación bastante buena para que ustedes puedan discutir en términos de la carga nuclear efectiva qué electrones se podrían perder más fácil en una especie específica. Las propiedades periódicas que también presentan los elementos de la primera serie de transición pueden ser analizadas a través de las gráficas de la función de probabilidad de encontrar un electrón en las funciones de onda de los orbitales 4s y 3d. Al observarlas, podemos analizar que los electrones que se encuentran en el nivel 4s están mucho más alejados del núcleo si los comparamos con los electrones que se encuentran en el orbital 3d. Esto quiere decir que se requiere mucha más energía para poder quitar un electrón que se encuentra en esta posición, ya que la atracción que siente hacia el núcleo es mucho mayor. Así, después de analizar el concepto de carga nuclear efectiva y comparar las gráficas de función de onda de los orbitales 3d y 4s para los elementos de la primera serie de transición, podemos ver que estos estados de oxidación que se presentan en estos metales son bastante lógicos y predecibles si nosotros analizamos la configuración electrónica de cada elemento. De aquí que sea muy importante que ustedes entiendan
perfectamente el tema de configuraciones electrónicas, no solo para que aprendan a escribirlas, sino que las analicen de otras formas, ya que éstas nos predicen todas las propiedades periódicas de los elementos. Entonces, después de una gran cantidad de experimentos que se han llevado a cabo y de cálculos teóricos, se sabe cómo son las configuraciones electrónicas de los elementos, las cuales, bueno, como ya he mencionado, predicen mucho de los comportamientos o de las propiedades que tiene cada elemento y, por lo tanto, de qué tipo de compuestos está formando. Dentro de los compuestos de coordinación, nosotros vamos a analizar mucho el número de electrones que se encuentran en los orbitales d, ya que este factor determina muchas de las propiedades de un ion metálico. Entonces, vamos a analizar los radios, es decir, el tamaño del átomo de estos elementos de la primera serie de transición. Analicemos ahora los radios metálicos de los diferentes elementos de transición. Veamos la primera serie, en la cual podemos ver una tendencia, la cual indica que los radios metálicos incrementan de izquierda a derecha en un periodo. Sin embargo, no todos los metales cumplen con esa característica, ya que, por ejemplo, el manganeso y el zinc presentan exactamente el mismo radio atómico. Si nosotros analizamos las configuraciones electrónicas en un estado neutro de cada uno de estos elementos, podemos percatarnos que el manganeso tiene 5 electrones en sus orbitales d, mientras que el zinc tiene 10 electrones, es decir, capa llena y capa semillena. Es por ello que se dice que el número de electrones en los orbitales d predice muchas de las propiedades de los iones metálicos. Por otro lado, si nosotros ahora analizamos por grupo, podemos también observar una generalidad, y es que en un grupo los radios atómicos incrementan de arriba hacia abajo, aunque, como ya he mencionado, son generalidades, pues no todos cumplen con esa tendencia. Hasta aquí algunas de las generalidades de los elementos de los bloques D y F y la importancia de conocer las configuraciones electrónicas, particularmente cuál es su configuración o cuántos electrones hay en sus orbitales D. En las siguientes sesiones vamos a empezar con modelos de enlace, los cuales nos van a servir para poder explicar los colores que se presentan en los diversos compuestos de coordinación, las geometrías, la estabilidad relativa, la labilidad y las propiedades magnéticas en los compuestos de coordinación. Esta última parte de esta sesión la vamos a utilizar para resolver algunos ejercicios de las tareas que les hemos dejado, ya que las hemos estado revisando y hay bastantes errores. Algunos errores son de concepto, muchos de estos se han explicado en los diversos videos que se han subido. Por lo tanto, les pido que tomen notas de los videos, como si estuvieran en una clase presencial. Además de que ustedes tienen que estudiar dichos temas en los diferentes libros o fuentes que ustedes consideren pertinentes. Entonces, vamos a hacer el ejemplo 3 de la tarea 2, el cual es un compuesto de coordinación en donde tanto la parte catiónica como la parte aniónica pues son sistemas de coordinación. Algunas de las dudas que nos llegaron por parte de ustedes es cómo saber cuál es el estado de oxidación, el número de coordinación o la configuración electrónica si no me están dando ningún dato. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues primero, tomar tanto la parte aniónica o la parte catiónica. Yo voy a analizar primero esta parte catiónica, en donde lo primero que voy a colocar es la configuración del zinc en su estado neutro. Observemos su configuración electrónica. Vean que hay 10 electrones en su capa 3D y 2
en su capa 4s2. Entonces, lo más probable es que, analizando esto, es que se pierdan estos 2 electrones de esta capa. Y por lo tanto, el zinc me va a generar un estado de oxidación de 2+, siendo esta su configuración electrónica. Vean que yo aquí empecé por lo que es más fácil, es decir, entre el zinc y el cobalto, me resulta más fácil asignar el estado de oxidación probable de este metal. Entonces, aquí ya asigné el estado de oxidación, que es 2+. Ahora, calculemos la carga total de la parte catiónica, para lo cual tengo que saber el estado de oxidación, que ya sé que es 2+, la carga de los ligantes. Vean que aquí tenemos 5 ligantes neutros y un ligante aniónico con una carga de 1-. Y algo que también tienen que checar es que si entre corchetes hay un subíndice, nos está indicando que yo tengo que multiplicar por 2 las cargas de lo que se encuentra dentro del corchete. Algo que muchos de ustedes no consideraron. Entonces, vamos a hacer esta ecuación. Entonces, tenemos un estado de oxidación 2+, 5 ligantes neutros, por eso se pone una carga de 0, y un ligante aniónico. Todo esto multiplicado por 2. Entonces, después de hacer esta operación, me queda más 4 menos 2, me queda una carga de más 2. Quiere decir que la parte catiónica tiene esta carga. Con esto va a ser mucho más fácil asignar el estado de oxidación del metal que se encuentra en la parte aniónica, ya que yo sé que para que todo esto sea neutro, si esta parte es 2+, la parte aniónica forzosamente va a tener una carga de 2-. Entonces, lo puedo hacer directamente o siguiendo los mismos pasos que yo realicé para calcular el estado de oxidación de la parte catiónica. Entonces, la configuración electrónica del cobalto es, en su estado neutro, es 4s2, 3d7. Cuando tiene un estado de oxidación 2+, me queda esta configuración electrónica. Asumiendo que tiene también un estado de oxidación 2+, analizo los ligantes que se encuentran coordinados a ese centro metálico y veo que son 4 cloros con una carga negativa. Entonces, esta sería la operación que yo tendría que realizar. Más 2 más menos 4 me queda menos 2. Eso me indica que muy posiblemente estos son los estados de oxidación que se están utilizando en este compuesto de coordinación, ya que cumple con la regla de que es un compuesto neutro. Es decir, la parte catiónica es más 2 y la parte aniónica es menos 2. Observen que aquí fue pura casualidad que la carga de la parte catiónica coincidiera con el estado de oxidación, pero eso no quiere decir que eso ocurra, ¿ok? Entonces, tenemos ya nuestras configuraciones electrónicas que nos pide el ejercicio. Los estados de oxidación para el zinc son 2+, para el cobalto son 2+, y ahora el número de coordinación. Recuerden que el número de coordinación está dado por el número de enlaces que hay alrededor del centro metálico. Entonces aquí hay 2 ligantes monodentados diferentes, 5 amino y un cloro, es decir, 6 ligantes alrededor de este centro metálico. El número de coordinación es 6. El cobalto tiene 4 ligantes monodentados a su alrededor, por lo tanto su número de coordinación es 4. Y el nombre nos quedaría de la siguiente forma. Primero se coloca la parte aniónica y nos queda tetra, porque son 4, tetracloro, cobaltato. Vean que
la terminación ato me está indicando que este compuesto de coordinación es la parte aniónica. Entonces me queda tetraclorocobaltato de bis. Este bis viene de este 2. Bis, penta, amino, clorosin, 2. Vean que en ambos lados se pone los estados de oxidación de los metales. Y bueno, finalmente aquí les pongo el compuesto con las cargas de cada uno de los lados de la parte catiónica y la parte aniónica. Otro de los ejercicios en el cual vimos varios errores fue en el inciso C de la tarea 2, en el cual se pedía que para los compuestos 7 y 14 se describiesen todos los isómeros que estos pudiesen presentar. Entonces, vamos a iniciar con el compuesto 7, el cual es un compuesto de hierro, una molécula de agua, 3 ligantes piridina y 2 cloros. Entonces, observen que la parte catiónica es el compuesto de coordinación y como contrayón tenemos al bromuro. Otra cosa que ustedes deben de checar es cómo están distribuidos los ligantes o qué tipo de ligantes hay en ese compuesto. En este caso, como ya mencioné, hay 3 ligantes piridina, por lo cual podemos pensar inmediatamente en los isómeros geométricos FAC y MER. El isómero FAC es aquel en el cual los 3 ligantes que son exactamente iguales se encuentran formando un triángulo equilátero en una de las caras del octaedro. Por otro lado, el compuesto con una configuración MER es aquel que tiene a sus ligantes sobre la meridional. Observen que yo estoy poniendo 2 estructuras para los compuestos MER, ya que de un lado tenemos al agua trans al cloro y del otro lado la tenemos en una posición cis. Entonces, este compuesto presenta isómeros geométricos, FAC y MER, puede presentar isómeros de ionización por el intercambio de este bromo que se encuentra en una segunda esfera de coordinación por un cloro que se encuentra en la primera esfera, o bien podría también presentar isómeros de hidratación, es decir, que el agua pueda salir de su esfera de coordinación y entrar el bromo. El otro ejemplo del inciso C era calcular los isómeros para ese compuesto de molibdeno que está coordinado a 2 yodos, 2 moléculas de agua y 2 ligantes nitrito. Es decir, un número de coordinación 6 y por lo tanto se asume una geometría octaédrica. Al observar los ligantes que se encuentran coordinados, lo primero que tenemos que pensar es en los isómeros geométricos, es decir, que todos sus ligantes se encuentren trans, como en este caso, o cis. Es decir, el agua se encuentra a 90 grados del agua, el yodo a 90 grados del yodo y los ligantes ambidentados igual a 90 grados. Ahora bien, vean que tenemos un ligante ambidentado. Eso quiere decir que también va a presentar isómeros de enlace, ya que este grupo se puede coordinar tanto por el oxígeno como por el nitrógeno. Y aquí abajo les pongo los isómeros trans y cis para cuando tenemos al ligante ambidentado coordinado por el nitrógeno y sus complementarios para cuando se encuentra uno de sus ligantes ambidentados a través del nitrógeno y el otro a través del oxígeno. Igual en una conformación trans y en una conformación cis. Vean que este compuesto, a diferencia del que acabamos de resolver en la diapositiva anterior, es un compuesto neutro, es decir, todos sus ligantes se encuentran en su primera esfera de coordinación, por lo tanto, no va a experimentar isómeros de ionización ni tampoco isómeros de hidratación. Menciono esto porque algunas tareas mencionaban
ese tipo de isómeros para este compuesto, pero eso solo ocurre si tiene un contraión, como en el caso anterior. Ahora resolvamos algunos ejercicios de la tarea 3. Aquí he puesto este ejemplo, el cual es un compuesto de coordinación de cobalto con 3 ligantes amino y 3 ligantes cloro, en una conformación FAC. En este ejemplo, bueno, el número de coordinación es 6 y nos dice que se asuma que es una molécula octaédrica. Entonces, el primer paso para poder resolver este tipo de ejercicios es dibujar la estructura y colocar a los ligantes en esta conformación. Yo los he colocado así, en donde los 3 ligantes amino están en una de las caras del octaedro y los cloros en otra de sus caras. Vean que si yo trazo triángulos entre los ligantes amino, puedo observar que se forma un triángulo equilátero. Lo mismo ocurre si los trazo sobre los ligantes cloro. Si observo desde este punto a la molécula, puedo observar que son 2 triángulos alternados de esta forma. Entonces, si yo dibujo a la molécula así, va a ser un poquito más fácil visualizar a sus elementos de simetría. Al ser triángulos equiláteros, yo puedo colocar en esta posición justo un eje del tipo C3, ya que al girar 120 grados me va a dejar a la molécula de forma indistinguible. Otros elementos de simetría que se pueden observar son los planos de reflexión, y aquí se puede colocar uno. Vean que este lado de la molécula es exactamente igual a este otro. Busquemos algunos otros planos de simetría que puedan contener a este eje principal. Y se pueden ver que hay uno en esas posiciones que se marcan aquí. Entonces, los elementos de simetría que puedo observar en esta molécula es un eje de rotación C3 y 3 planos de reflexión sigma B. Por lo tanto, el grupo puntual de esta molécula es un C3B. Observen que aquí les coloco a las estructuras de una forma más plana para que se pueda visualizar mejor que el eje C3 está hacia arriba y que los planos atraviesan a este eje de esta forma. Otro de los ejemplos era asignar el grupo puntual para el mismo compuesto de cobalto con 3 ligantes amino y 3 ligantes cloro, pero en una conformación MER. Es decir, que 3 ligantes tienen que estar sobre el meridiano. Entonces yo lo podía colocar de esta manera o con los 3 cloros en esas posiciones. Aquí es muy fácil visualizar que sobre este eje se encuentra mi eje de rotación de mayor orden, C2, es decir, que si roto 180 grados voy a dejar a la molécula indistinguible. Y que sobre este se encuentran 2 planos de reflexión paralelos, uno que atraviese estos 3 grupos amino y el cloro, dejándome hacia atrás y hacia adelante a los cloros. El otro plano, bueno, se encuentra entre este amino y estos 3 cloros, dejándome al nitrógeno, o más bien al amino, por atrás y por adelante. Entonces, estos son los únicos elementos de simetría que tiene la molécula en esta conformación. Un eje de rotación C2 y 2 planos paralelos a mi eje de rotación principal. Por lo tanto, el grupo puntual es C2B.